vamos a hacer. Vamos a orar por cada uno de aquellos que están en temporadas complicadas de sus vidas, para que Dios les bendiga, y orar por el inicio escolar que se dio también esta semana, para que Dios bendiga a los maestros y a los estudiantes en Puerto Rico. Así que ahí donde está, acompáñame a orar en estos momentos. Señor, tú eres maravilloso y bondadoso, eres un Dios bueno y un Dios extraordinario. Clamamos hoy por aquellos que se encuentran pasando momentos difíciles de sus vidas. Presentamos a doña Sara, está delicadita de salud, se encuentra en cama, se le imposibilita a veces poder hablar, ya no puede moverse, y clamamos para que en tu misericordia esta etapa de su vida sea una etapa donde tu presencia le acoja, le guarde, le cuide. Que ella pueda superar cualquier temor que tenga al enfrentar la muerte. Ella te sirve, así que estás segura en ti. Te pedimos que tú le bendigas, que le guardes, y que ella pueda descansar en la promesa de que tú eres su Señor y su Dios. Clamamos de igual manera por la mamá de Magdaniel, para que obres en manera especial en ella. Y por Magdaniel y Maritza, para que les dé fortaleza, para que les ayudes en este acto de misericordia de hacerse cargo de aquellos que durante gran parte de sus vidas hicieron cargo de ellos, sus padres. Es honroso una acción como esta. Bendecimos tu nombre por el corazón de ellos y te pedimos que les fortalezcas, que les sostengas y que le ayudes en este momento difícil, en esta difícil temporada de vida. Clamamos por su vida, rogamos de igual manera por Paola, que fue al hospital hoy con una gastritis. Te pedimos que pongas tu mano de salud sobre ella, y de igual manera sobre Bellanira, que pueda restablecerse su salud, que pueda en este tiempo de descanso su cuerpo nuevamente volver a estabilizarse. Y gracias por tu misericordia, por tu bondad en su vida, por tu amor, Dios. Así que bendícela grandemente, abrázala allí donde está, Dios mío. Así que rogamos por este inicio escolar de igual manera, por aquellos que comenzaron su temporada educativa, para que sea un semestre un poco regular ante 2-3 años de irregularidad escolar. Rogamos para que este año sea un año regular, donde los estudiantes de nuestro país puedan ir a las escuelas. Bendice a los maestros, dale paz, ayúdales en toda esta inmensa labor tan extraordinaria que es poder formar y forjar las vidas de los futuros ciudadanos de este país. Así que te pedimos que te glorifiques en ellos y que les bendigas grandemente. Ahora nosotros prepáranos para escuchar tu palabra, que la misma pueda bendecir nuestra vida de manera que nos forme a tu imagen, Dios. Mira nuestros corazones y prepáranos con tu Espíritu Santo para poder comprender y entender la palabra de verdad. Y ayúdame a mí a transmitir solamente tu verdad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén y amén. Muy bien, nos encontramos en una serie de sermones, que este es el segundo. Tuvimos la introducción el domingo pasado, basada en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. La misma la hemos dividido en 3 grandes temas. El tema de la serie es Efesios, pero tiene 3 grandes temas. El primer tema es el amor de Dios. El segundo tema que trataremos en esta carta es la vida cristiana. Y el tercer tema es la misión, o la iglesia en misión. Los primeros 3 capítulos se centran en el amor de Dios. ¿Por qué? Se centran en el amor de Dios porque todo lo que tenemos es en virtud del inmenso amor de Dios. Y las cartas, como habíamos hablado y le había enseñado en otras ocasiones, se mueven con una ley bien particular en toda la Escritura. Primero el indicativo, luego entonces el imperativo. Antes de hablar de la vida cristiana, ¿qué Dios ha hecho por nosotros? ¿Qué es lo que Dios ha hecho? Y 3 capítulos. Esta carta tiene 6 capítulos. 3 de ellos, la mitad, tratan de lo que Dios ha hecho por nosotros, iglesia. Del amor inmenso de Dios. Los versos que vamos a tratar exactamente hoy. Hoy solamente vamos a mirar 3 versos, si lo tienen en su boletín. Solamente vamos a mirar 3 versos del capítulo 1, porque este capítulo ha sido descrito como una inmensa puerta a las maravillas de Dios. O en palabras del comentarista americano holandés,
William Hendrickson, él decía, es una bola de nieve en una inmensa pendiente que al pasar o al rodar se vuelve más y más y más grande. Se va a dar cuenta que este capítulo nada más es inmensamente impresionante en términos, en ideas, rico en todo lo que está diciendo. Con esa idea en mente, ¿qué tal si me acompaña de pie, por favor, con su boletín y me acompaña a Efesios, capítulo 1, versos 3 al 6. Efesios capítulo 1, versos 3 al 6. Y así dice la palabra del Señor. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Palabra del Señor. Puede tomar asiento. Déjeme comenzar el sermón hoy. El sociólogo polaco Zygmunt Bauman, en su famosa obra Modernidad Líquida, es uno de los libros más distinguidos del siglo, finales del siglo XX, tratando de interpretar el mundo moderno o la modernidad que vivimos. En él establece que la búsqueda, el problema de la búsqueda incesante de nuestra sociedad en una identidad y optar por una identidad fluida en nuestra sociedad se debe a la ausencia de un telos. Y esa palabra es rara. Telos es una palabra griega que significa propósito o llevar algo a su fin. En otras palabras, el problema que presenta este autor es que nuestra sociedad muestra un desgaste con relación a la idea de que su vida tenga sentido porque es conducida hacia un propósito. ¿Por qué? Es que la modernidad, el mundo moderno, quiso destronar de la mente y del corazón de las personas la forma en cómo el cristianismo veía la vida. Y al destronar al cristianismo se quedaron sin propósito y ahí entraron otras ideas para tomar ese lugar. Por ejemplo, la idea de la tecnología. Por medio de la capacidad y del inventivo humano podríamos alcanzar el fin del hombre. ¿Cuál era el fin del hombre? El progreso. La idea de la revolución industrial por medio de las máquinas, por medio del descubrimiento de los trenes a vapor, a cortar el tiempo, las fábricas, el desarrollo de dinero, de capital, de trabajo. El mundo iba directo hacia el progreso, así que el telos, el propósito del hombre era el progreso en la vida. O por otro lado entró la ciencia con la idea de que en la medida en que conociéramos más, descubriéramos más nuestro mundo, podríamos vivir más, vencer las barreras y los límites que tendríamos. Y entonces el propósito sería evolucionar a la nueva etapa o al nuevo estado de la humanidad y así poder ser las que dominaran todo el entorno. O la política, que empezó a observar cómo la democracia era la manera en cómo el ser humano podía entonces convivir bien, y el futuro del ser humano era desarrollar un sistema político que les permitiera la coexistencia y que desarrollara entonces estados, países y naciones bien. Así que política, ciencia, tecnología eran las grandes promesas para el adelanto del ser humano. ¿Qué sucedió? El siglo XX nos golpeó con 3 genocidios. Muchos, y específicamente uno de ellos, perpetuado utilizando los principios de la ciencia. Nos dio y nos regaló 2 guerras mundiales que terminaron acabando y destrozando a toda Europa y a generaciones completas. Más, nos dio una bomba atómica.
y una explosión en un reactor nuclear. El siglo XX nos mostró que la política sabía cómo esclavizar y lo menos que haría sería permitir el progreso al hombre. Nos enseñó que el desarrollo tecnológico hacía el hombre más bárbaro, incluso más primitivo, incluso se pelearía más todavía, no alcanzaría el ideal del progreso. Y nos mostraría entonces que la ciencia era puesta en las manos de individuos que eran orgullosos, que estaban corrompidos y que eran egoístas y que no temían en quitarle la vida a otros. Así que estos tres grandes gigantes, ciencia, tecnología y política, no nos hicieron mejores, no nos aseguraron un futuro mejor. Por eso la sociedad empezó a crecer con la ausencia de un propósito. Pero para los cristianos es totalmente diferente. Para nosotros, los que hemos decidido confiar y creer en Cristo Jesús, la vida y el mundo se mueve hacia un propósito, el propósito de nuestro Dios eterno. Por lo tanto, nosotros confiamos que aunque la ciencia, la política, la tecnología nos presente un plan para transformar y cambiar nuestras vidas, Dios tiene un plan. Dios tiene un plan para cambiar, para transformar y para hacer todo diferente. Y ese es el tema de mi sermón hoy. Dios tiene un plan. Escúchelo de nuevo. Dios tiene un plan. Déjenme entonces explorar un poco ese plan y lo vamos a explorar en 3 pasos básicos. Lo primero es que vamos a mirar cuál es el objetivo del plan. ¿Cuál es el objetivo del plan de Dios? Segundo, vamos a observar directamente el origen del plan de Dios. ¿Cuál es el origen del plan de Dios? Y vamos a culminar mirando un poco el propósito del plan de Dios. El objetivo, de dónde o para qué Dios tiene este plan, el origen, de dónde surge ese plan y el propósito, a dónde Dios quiere llegar con ese plan que tiene. Pero si algo vamos a afirmar de nuevo, es que Dios tiene un plan con el mundo, pero un plan también contigo y conmigo para su gloria. Déjeme comenzar primero con el objetivo del plan. Pablo comienza estos primeros 3 versos que vamos a mirar, estos 3 versos, el verso 3 al verso 6. Pablo comienza con una doxología, comienza adorando a Dios, comienza con un acto que en latín se diría benedictio, y es una manera común, normal, en cómo en la antigüedad escribían cartas. Si tú le ibas a escribir una carta a alguien en el mundo antiguo, tú harías 3 cosas al principio. Número 1, te presentarías. Eso es lo primero que se hace en el mundo antiguo. En todas las cartas del Nuevo Testamento, en las de Pablo, por ejemplo, siempre comenzará las cartas diciendo yo, Pablo, o Pablo, apóstol de Jesucristo. Lo segundo que tú haces es que nombras al destinatario, a la persona que va a recibir la carta. Y lo tercero que hacías en la forma en cómo se construían las cartas en el mundo antiguo era dar unas acciones de gracia a alguna deidad. Cartas que tenemos hoy en día de los primeros siglos de Roma están exactamente así. Era forma en cómo la gente le daba adoración o le agradecía a su Dios particular por la protección de la vida o por la oportunidad de escribirle al destinatario. Sin embargo, Pablo toma esa estructura y la cristianiza, la vuelve cristiana. Pero más aún, como un buen judío, como un hebreo, recurre a toda su tradición del Antiguo Testamento y en esta carta une ese modelo con las bendiciones de los salmos y de los profetas, de manera que irrumpe en acciones de gracia diciendo bendito sea nuestro Dios, el Padre del Señor Jesucristo, y empieza a adorar a Dios. Es más, escuche bien, es tanta su adoración que lo que en nuestras Biblias son 11 versos, del verso 3 al verso 14, 11 versos en griego, es una sola oración. Pablo está derramando su corazón
en adoración. Durante 11 versos no hace otra cosa que adorar, que cantar, que celebrar al Dios Todopoderoso. Recuerde, este es un apóstol que está preso, que está imposibilitado a moverse, que está experimentando muchas adversidades, pero su situación presente no le impide desbordar su corazón en adoración y en gratitud al Dios que le entiende, que lo ha salvado para su gloria. Él está dispuesto a adorar a Dios. Ahora nos preguntamos, ¿por qué adora? ¿Cuál es la razón de que un hombre preso, cautivo, incapacitado de poder salir, se despliegue en una adoración de forma tan apasionada y tan poderosa? Él lo va a decir rápido. Su razón principal, escucha bien, para adorar es la razón principal o el objetivo del plan de Dios. Pablo nos recuerda que tú, iglesia, tú y yo somos personas bendecidas por Dios. Déjame volverlo a decir. Tú y yo somos personas bendecidas por Dios. Mira el verso 3 conmigo. NIV hace un movimiento que no refleja bien la intencionalidad del texto. Comienza con la expresión alabado sea Dios. Ahora, si tienes el boletín, te gusta tomar nota, puedes circular 3 palabras que quiero que observen. La primera es alabado, las puedes subrayar o marcar ahí. La segunda, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha, y aquí está la segunda, bendecido, alabado, bendecido en las regiones celestiales con toda, y de nuevo, bendición espiritual, subraya también bendición espiritual en Cristo. 3 expresiones de bendición, porque incluso la primera, alabado, que se traduce o que NIV la traduce como alabado, realmente en griego es eulogeto, que es bendecido. Así que Pablo está diciendo, bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. El juego de palabras de Pablo en todo tiempo es con la palabra bendecido. Bendecido es Dios que nos ha bendecido a nosotros con todas las bendiciones en Cristo. ¿Por qué Pablo hace esto? De nuevo, no lo está inventando. Esta es una estructura muy antigua. Recuerden, en el tiempo de Pablo, la gente no tenía fotocopiadoras, tampoco tenía teléfonos inteligentes. Por lo tanto, tú escribías una carta y la manera de tú escuchar esta carta era que alguien se paraba un domingo y se la leía a la iglesia. Y si tú querías que ciertas ideas se quedaran bien marcadas en la mente de la gente, lo que harías sería repetir esa palabra varias veces, usar juegos de palabras para que la gente captara rápido cuál es el mensaje que tú quieres llevar. En el primer verso ya Pablo nos está diciendo cuál es la idea principal del verso. Pablo nos está diciendo, tú y yo somos personas bendecidas por Dios. Somos personas bendecidas por Dios. Dios nos ha bendecido a nosotros con toda bendición celestial en Cristo Jesús. Ahora bien, en esta primera parte donde nos está enseñando el objetivo del plan de Dios, que es hacernos personas bendecidas o bendecirnos, hay 3 cosas que yo quiero que observes sobre el hecho de tú y yo ser bendecidos. Y escúchamelas bien. 3 cosas sobre el hecho de ser bendecido. Lo primero que el apóstol Pablo nos recuerda es que nuestro estado actual es el estado de ser personas bendecidas por Dios. Yo sé que en muchas ocasiones se nos dificulta verlo o entenderlo, pero la forma en que la Biblia apunta a nosotros, a ti y a mí, como cristianos, es un pueblo bendecido, un pueblo que posee la bendición de Dios. Tú y yo poseemos la bendición de Dios. Lo segundo, además de ser personas que poseen la bendición de Dios, lo segundo, quiero que te des cuenta en el orden que Pablo utiliza, que para mí es importante. Mira el orden. Él comienza diciendo, bendito sea Dios. Él bendice a Dios. ¿Por qué bendice a Dios? Porque Dios nos ha bendecido a nosotros.
¿Y por qué quiero que te fijes en el orden? Porque popularmente la gente piensa que yo adoro a Dios para que Dios me bendiga. Y vas a escuchar a personas diciendo, es que tienes que adorar a Dios, porque la única forma de desatar o de vivir las bendiciones de Dios es adorando a Dios. Y la estructura que Pablo utiliza aquí, la estructura que la Biblia constantemente va a utilizar, es a la inversa. Yo adoro y exalto, bendigo a Dios porque Dios me ha bendecido a mí ya. Él siempre inicia el acto. Es Dios quien me bendice y me liberta para poder reconocerme como alguien bendecido por Dios y alguien que puede entonces responderle por todas las bendiciones que nos ha dado y bendecirle, adorarle y exaltarle. De nuevo, la adoración no es una estrategia como si tuviera una ATH frente al cajero automático donde utilizo la adoración para sacar un beneficio personal para mi vida. No, la adoración, bendecir a Dios, es el acto de respuesta cuando soy capaz de reflexionar y darme cuenta que mis pulmones ahora mismo están respirando, que mi corazón está latiendo, que la sangre está circulando por mi cuerpo, que hoy me encuentro sentado en su casa con hermanos en la fe que Él ha salvado, cantando y adorando porque me ha dado la vida y porque me ha salvado. Y esa es razón de sobra para adorar, bendecir y exaltar al Dios Todopoderoso. Adoramos a Dios porque Dios nos ha bendecido a nosotros. Y tercero, el carácter de esta bendición se nos es descrito claramente con toda bendición en las regiones celestiales, toda bendición espiritual en Cristo Jesús. La bendición o la razón por la cual somos bendecidos es descrita como una bendición espiritual. Ahora, esto no significa que la bendición de Dios no tenga nada que ver con este lado de la vida. Todo lo contrario, lo que nos está diciendo el autor es que la bendición de Dios es una realidad en nosotros gracias, y escúchalo bien, Iglesia Comunión, gracias al Espíritu Santo de Dios. Y aquí a Pablo pensando en este verso, en un verso nada más, de forma trinitaria. Es Dios Padre quien nos ha bendecido en Cristo Jesús por medio de su Espíritu Santo. Nos ha dado bendiciones. ¿Qué bendiciones? Él las va a describir ya mismo. Nos ha salvado, nos ha santificado, nos ha adoptado, ha prometido glorificarnos, ha prometido transformarnos. Todo ese paquete de bendiciones están puestos ahí para ti y para mí. Gracias al Espíritu Santo, déjeme volverlo a decir, somos personas bendecidas. Y somos bendecidas porque ese es el objeto del plan de Dios. Bendecirte a ti y bendecirme a mí. Somos bendecidos en Cristo, es lo otro que el texto va a decir. La idea de ser bendecidos en Cristo no es otra cosa que Él es nuestro representante. Tú y yo teníamos un representante, Adán, pero él pecó. Y antes de estar en Cristo estábamos en Adán, era nuestro representante. Pero Cristo nos ha salvado y ahora estamos en Cristo. Cristo es nuestro representante. Recuerda el sermón pasado, es ese campeón olímpico que se para con la bandera de Puerto Rico y somos todos nosotros atrás celebrando y festejando porque Él ganó, nosotros también ganamos. Cristo es nuestro representante. Él ha vencido y nos hace partícipe de su inmensa victoria para gloria de su nombre. Ahora, estando en Cristo Jesús, tenemos todas las bendiciones que Él desea. Y aquí está. ¿En dónde están esas bendiciones que Dios nos ha dado? En los lugares celestiales. Otra palabra importante la tiene ahí en el verso. Ahora, ¿a qué se refiere Pablo con los lugares celestiales? No se refiere a un lugar geográfico encontrado en el espacio. Se refiere a la esfera de Dios. Presta atención aquí. Quiero que esto se le quede grabado en el corazón y entienda esa frase. Pablo la va a utilizar muchas veces en Efesios. Los lugares celestiales es la esfera de Dios. Génesis 1 y 2, la esfera de los hombres
está junto a la esfera de Dios. Dios y los hombres se relacionan de una manera perfecta y maravillosa. Génesis 13, el hombre peca y la esfera de Dios y la esfera de los hombres se separa. El hombre es sacado del huerto del Edén y hay una gran separación. Vamos a empezar a ver cómo se sobrepone la esfera de Dios y la esfera de los hombres en ciertos lugares y en ciertos momentos particulares. En el tabernáculo, la gloria de Dios lo llena, la esfera de Dios interactuando con la esfera de los hombres. En los momentos donde Dios se revela como el monte Sinaí, la esfera de Dios interactuando con la esfera de los hombres. Pero en Cristo es donde más vemos eso. Es Jesús andando y caminando, haciendo milagros y diciéndole a la gente: aquel que quiere ver al Padre me ha visto a mí. Es en Jesús donde la esfera de los Dios y la esfera de los hombres por fin se juntan. Es aquel que es 100% hombre y 100% Dios. Y en Cristo estas dos realidades están juntas ahora. Aquel que murió y resucitó por nosotros, al estar en Él, en Cristo, por su gracia, podemos accesar a la esfera de Dios. Déjeme explicarlo, sé que es complejo a veces, déjeme explicarlo. Nuestros pies caminan en la tierra, pero la realidad es que gracias a Cristo tenemos acceso a la esfera celestial. De nuevo, nuestra realidad no es solamente la que enfrentamos, nuestra realidad es mucho más que eso. Tú y yo nos enfrentamos a la oportunidad de poder entrar a la esfera de Dios y disfrutar de sus bendiciones. En palabras que puedas entenderme hoy, nuestros pies caminan en la tierra donde lidiamos con nuestras batallas, desilusiones, aflicciones, pesares, dolores, y enfrentamos la desilusión, el engaño y la mentira. Experimentamos dolor, miedo, frustración, pero a su vez no nos limitamos a esta esfera, sino que en Cristo tenemos acceso a otra esfera más real que esta, a la esfera de Dios. Y es allí, en la esfera de Dios, donde el creyente puede adquirir amor, fortaleza, perdón, misericordia, poder, consuelo y mucho más. Estas dos realidades son las realidades del creyente. En palabras de un popular anuncio puertorriqueño: andamos con los pies en la tierra y los zapatos en la gloria celestial. El que pocos se rieran implica que estoy bien viejo ya. Así que muchos de los nenes de hoy en día tal vez no entienden lo que esto significa y la fuerza de esto para los que crecimos con ese eslogan en la tienda y en la televisión puertorriqueña. Nuestros pies están en la tierra, peleando con todas las batallas, pero una vez doblamos nuestro corazón y clamamos a Dios, la esfera de los cielos se abre para personas que en Cristo acuden a ella para recibir consuelo, fortaleza, para recibir ánimo, para recibir poder del Espíritu Santo, para continuar viviendo en esta realidad dolorosa y caída. Tenemos acceso por Cristo Jesús a todas las bendiciones que están en los cielos para ti y para mí. Andamos con los pies en la tierra, pero los zapatos que nos han dado tienen acceso a la gloria celestial. Podemos accesar a ese lugar en los cielos. Ese es el objetivo de Dios, ese es su plan contigo. Su plan contigo es bendecirte para que puedas recibir todas las bendiciones que Dios tiene reservadas para ti. La salvación, la santificación, el consuelo, el ayudarte, el caminar contigo. Son regalos que Dios tiene preparados para ti, para bendecirte. Porque el objetivo de su plan contigo es exactamente eso, es bendecirte, iglesia de Dios. Es bendecirte. Ahora, ¿cuál es el origen de ese plan? Hay una imagen que yo quiero utilizar aquí rápido ahora, de una serie que recientemente estaban mirando. Este es un diálogo entre un padre y un hijo. Eso es lo que importa por ahora para mi imagen. Es un diálogo entre un padre y un hijo. El padre perdió a su esposa cuando el muchacho era bien pequeño. Bien pequeño. Ahora está en el campo y están en una especie de campamento a la intemperie, observando la belleza de las estrellas. Él ya está mayor, está entrado en edad. Así que empieza a contar historias del muchacho que tiene a su lado a su esposa y al nieto de este padre. Y ahora
le cuenta una historia de cómo era su hijo, de cómo le gustaba comer galletas, de cómo su mamá se deleitaba, o a veces no le molestaba hacerlas, pero por ver la risa de él, la hacía y le hacía muchas galletas. De repente empieza a llorar recordando que el último día que hizo galletas fue el último día que la vio con vida. Se para frente a la fogata en el fuego, se para y se va afuera. El hijo de él, que tiene a su vez un hijo, ya mayor, él o adulto, no mayor, adulto, tampoco puede contener las lágrimas y decide pararse de la fogata. Y se va al lado de su papá. Están los dos en un momento de silencio y el papá lo mira y le dice: la extraño tanto que siento que se llevó parte de mi vida. No logro entenderlo. La gente siempre piensa que detrás de todo hay un plan. Aquí está las palabras geniales de él. Pero yo no puedo ver ningún plan detrás de esto. No creo que exista un plan detrás de un dolor y de una angustia tan grande. Y aquí está lo genial cuando el hijo le responde. Le dice: papá, es que tú y yo estamos dentro del problema y por eso no podemos ver el plan. Si estuviésemos afuera, desde afuera, podríamos observar toda la imagen y entender el plan. De seguro que hay uno, pero tenemos que salir afuera, fuera del problema, para poder observarlo. Y eso es lo que Pablo va a hacer contigo. Yo puedo estar aquí diciéndote que Dios te ha bendecido, pero en tu mente deben de estar todos los problemas de esta semana, en lo que has tenido que lidiar con tu trabajo, con tu hogar, o con la ausencia de trabajo, con el temor a no tener trabajo, todo lo que has tenido que experimentar y necesitas darle sentido a la vida, pero parece que las temporadas que has pasado no tienen ningún sentido. ¿Cómo el pastor me va a hablar de que Dios tiene un plan y que me va a bendecir si lo último que he vivido en mi última temporada puede definirse como una bendición? ¿Qué tal si Pablo te saca del problema y te permite ver todo desde afuera? ¿Qué es lo que Pablo va a hacer en el verso 4? No solamente te va a sacar del problema, te va a sacar de la temporalidad en que vives y te va a enviar al pasado, te va a enviar lejos de él. Te va a decir que la salvación y el plan de Dios contigo no comenzó el día en que te diste cuenta de la gracia de Dios. Te va a decir que tampoco el plan de Dios y la bendición de Dios contigo comenzó el día de tu bautismo. Es más, no comenzó el día que naciste. Pablo nos lleva un momento en la historia donde no hay registros humanos. Nos lleva a la eternidad pasada y hay que caminar con cuidado y humildad aquí. En esa eternidad pasada, Pablo nos dice que Dios nos escogió en él antes de la creación del mundo. Verso 4, Dios nos escogió en él antes de la creación del mundo. Antes de crear el mundo, de formarlo, Dios decidió salvarnos. La imagen de la elección es una imagen que corre toda la Biblia. Mírelo conmigo un momento. Dios escoge a Noé, Dios escoge a Abraham, Dios escoge a Jacob, Dios escoge a Israel. Israel se entiende así como el pueblo escogido. Es el lenguaje que usa en todo el Antiguo Testamento. Esta es una verdad abrumadora. Y para nosotros, con una mentalidad antropocéntrica, es una verdad retante. Estoy ante una doctrina con más crítica en la actualidad que ninguna otra época de la historia cristiana. La necesidad nuestra humana de controlarlo todo nos absorbe. Pero todo en la creación, desde la perspectiva de Dios, se trata de elección y soberanía divina. Todo. Y a veces hay que entender que tú y yo no somos los que tenemos el control de las cosas. Es Dios. Es más, si una verdad que aplasta nuestro ego es ese, déjenme explicarlo de nuevo. Todo en el mundo trata de elección y soberanía.
Piénsalo un momento conmigo, por favor. Piénsalo un momento conmigo. Según los científicos, escucha bien, según los científicos, podrían haber unas 100,000 millones de galaxias en el universo. Esto lleva a una cifra de planetas que no sé ni cómo se pronuncia. Solo una galaxia ha mostrado poseer vida inteligente. Solo una, la Vía Láctea. Esta posee un total aproximado de 3,000 soles, de los cuales solo uno posee vida inteligente. Esa estrella o sol posee un sistema planetario que cuenta con 8 planetas, de los cuales solo uno posee vida inteligente. En ese planeta llamado la Tierra, el 70% es agua, solo un 30% es tierra, y los seres humanos solo podemos vivir en un 20% de este. En esa tierra se cree que han existido 108 millones de seres humanos, y Dios decidió, antes de formar todo lo que te he dicho, antes de crear las 100,000 millones de galaxias en el universo, antes de decidir que solo una de ellas utilizaría para desarrollar vida, antes de que creara esa galaxia y que hiciera los 3,000 soles que ella tuviera, y que solo decidiera que los planetas alrededor de un sol o de una estrella, uno de ellos tendría vida, antes de hacer los 8 planetas y decidir que solo uno sería habitable para poder desarrollar a los seres humanos, luego de colocar entonces a los seres humanos, han existido en ese lugar 108 millones de seres humanos a través de la historia. Antes de hacer eso, Dios pensó en ti e ideó un plan para ti. Antes de crear todas esas cosas, Dios pensó en ti y decidió salvarte en Cristo Jesús a ti. Decidió salvarte a ti. Antes de hacer todo eso, tú pasaste por su mente. Él decidió crearte y decidió salvarte. Antes de comenzar a expresar una palabra que diera rienda suelta a todo el universo, Dios pensó en ti y decidió salvarte en Cristo Jesús. Antes de nacer, antes de que el primer corazón palpitara, ya Dios había mirado siglos hacia el frente y pensó en ti y decidió salvarte a ti. Y en ese momento el Padre y el Hijo idearon un plan, y el Hijo decidió hacerse hombre y venir a morir en la cruz para salvarte nuevamente, te lo digo, a ti. Dios tiene un plan desde la eternidad contigo. Dios tiene un plan desde la eternidad contigo. No desde ahora, no creado recientemente. Antes de hacer todo esto, Dios pensó en ti y creó un plan para ti. Pero lo vuelvo a decir nuevamente en el verso 5. Nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos. El texto vuelve una vez más a decirnos que nos predestinó. Dios decidió escogernos para salvarnos. No fuimos nosotros quienes escogimos primero. Pastor, pero yo decidí libremente por Cristo. Sí, decidiste libremente por Cristo, nadie te coartó. Tú decidiste libremente por Cristo, pero solo pudiste decidir libremente por Cristo porque Dios decidió libremente salvarte a ti antes que el mundo existiera. Toda la cristiandad, escucha bien, toda la cristiandad cree en la elección. La diferencia del debate que ha habido en muchas ocasiones es cómo se lleva a cabo la misma. Para unos, Dios escogió solo a aquellos que potencialmente Él sabía que lo escogerían a Él. A eso le llaman arminianismo. Dios escogió a algunos que potencialmente Él sabía que lo escogerían a Él. Es
con mucha humildad, esto no exalta a Dios, sino que degrada su carácter. Ponen a Dios como un ser utilitario. Él va a escoger a alguien que Él sabe que en algún momento lo va a escoger a Él. No hay elección ahí para nada. Lo que va a gritar la escritura completa es el ejemplo de Israel, el ejemplo de Abraham, el ejemplo de Jacob, el ejemplo de cada uno de ellos es que no es que ellos fueran, es que aún sabiendo Dios que ellos no lo escogerían porque son incapaces de escoger a Dios, Dios decidió escogerlos a ellos. Y es esa fuerza electora y soberana de Dios la que operó para salvarles, para rescatarles, para libertarles y capacitarles entonces para que ellos pudieran correr al llamado de un Dios que los había escogido desde antes de crear el universo completo. Tú y yo podemos correr ese día y decirle: te quiero, Señor, sé mi Salvador, porque Él había decidido revelársenos, transformarnos y cambiarnos para gloria de su nombre. ¿Qué debe producir todo esto en nosotros? Esto debe producir humildad. No se trata de nosotros, se trata de Dios. Pastor, alguien pudiera preguntar, pues, ¿por qué evangelizamos? Si Dios ya escogió a los que se van a salvar, ¿por qué evangelizar? Evangelizamos, iglesia, porque los escogidos solo los conoce Dios y es su prerrogativa, no la nuestra. Evangelizamos porque Él nos llamó a evangelizar. Evangelizamos porque solamente Él sabe a quién va a salvar. Por lo tanto, vamos detrás del llamado de Dios, porque le amamos y queremos hacer su voluntad. Porque le amamos, queremos, nuevamente lo digo, hacer su voluntad. Incluso al contrario de otros que retroceden en lugares donde evangelizan o misiones. Retroceden porque dicen que el campo no está listo para el evangelio, para la evangelización. Los que creemos que Dios ha escogido a otros desde antes, nos quedamos en esos lugares creyendo que la salvación le toca a Dios y a nosotros el ser obedientes y proclamar el bello evangelio de Jesucristo. Pastor, otro pudiera preguntarme, ¿y mi familia? Mi respuesta: sigue orando por ellos. Háblales del evangelio. Por alguna razón, Dios decidió en su plan eterno salvarte a ti. Tal vez también tenga planes para ellos. Tranquilo y tranquila. La imagen de la escritura en Apocalipsis es que los escogidos de Dios no son 144. Son miles y miles y miles, y son tantos que el apóstol Juan en Apocalipsis dice: es imposible poder contarlos. Dios está trabajando todos los días salvando vidas para gloria de su nombre por medio de este bendito evangelio. Él está cambiando el mundo para su gloria. Déjeme cerrar mi sermón. ¿Cuál es el propósito de ese plan? El objetivo es bendecirnos. El origen se dio en la eternidad. ¿Cuál es el propósito del plan de Dios para nosotros? Nuevamente, versos 4, 5 y 6. Mire lo que ocurre en el verso 4 y 5. Si lo tiene ahí, él dice: Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, indicativo. Y aquí va el imperativo. ¿Qué quiere hacer con nosotros y nos manda a hacer? Para que seamos santos y sin manchas delante de Él en amor. Nuevo, verso 5, nuevamente, indicativo lo que Dios hizo. Nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. ¿Para qué? Para la alabanza de la gloriosa gracia que nos concedió en su amado. ¿Cuál es el propósito de Dios para nosotros? El propósito de bendecirnos, de predestinarnos, de llamarnos, de elegirnos, de salvarnos. Es santificarnos, número 1. Es cambiarnos y transformarnos. No es que
eres perfecto y tal vez este día de santificarte. Al mirar tu vida dices, ¿sabes qué? Estoy bien lejos de eso en mí. Estoy bien lejos de ser alguien santo. Golpeo con todos mis pecados y todas mis adversidades y todas las formas en las cuales violo la palabra del Señor. A veces soy perezoso para orar, perezoso para leer la Biblia, perezoso para ir a la iglesia, rápido para mentir, rápido para echar mis ojos donde no tengo que echarlo. Pastor, yo no soy santo. Dios entonces me escogió para santificarme. Hay un problema. No hay un problema. Dios tiene un plan. Y como Él tiene un plan, el que inició la buena obra en ti. Y estas son buenas noticias para ti, iglesia. El que comenzó la buena obra en ti, el que comenzó cambiándote, continuará cambiándote hasta el día que Él regrese. Su plan no se ha acabado, su plan no ha terminado. Él sigue teniendo un plan contigo y lo va a seguir desarrollando. Él tiene un plan contigo. Y no te va a dejar hasta que tú reflejes la imagen de Dios en tu vida. Pero ¿para qué Dios quiere cambiarme? ¿Cuál es la razón por la cual Dios quiere transformarme? Para que refleje la belleza de Dios. Porque lo principal y una de las razones más fundamentales para Dios salvarte es que Dios es un ser relacional y quiere hacer de ti parte de su familia. Pablo va a decir que es para adoptarnos, para hacernos sus hijos. Dios, desde antes de la fundación del mundo o de la creación del mundo, desde antes de todo lo que tú pudieras hacer, Él decidió que tú serías parte de su familia, que Él te llamaría hijo y tú podrías llamarlo padre a Él, que tendrías un Padre celestial que velaría por ti por siempre. Dios te ha traído a ser parte de la familia de Dios. Por eso eres bendecido, porque eres parte del pueblo de Dios, de esa familia hermosa llamada pueblo de Dios, la iglesia. ¿Por qué me ha hecho su familia? Me ha hecho por su gracia, para su gloria y por amor en el amado. Por amor. Por eso es que estos primeros 3 capítulos que vamos a estar predicando descansan en el amor. Porque toda la razón de Dios hacer esto es por puro amor de Dios en Cristo Jesús.